Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos al pabellón de Arraña, sean bienvenidos a Marín para presenciar una tarde de absoluto baloncesto con dos semifinales de Copa Galicia, la primera de ellas sin más que va a enfrentar a Leima Basket Coruña y a Cafés Candelas Breogán. El equipo coruñés que jugará una temporada más en la Leporo y el lucense que volverá por fin a la Liga ACB después de 12 años en la segunda competición nacional. Este es el partido que se juega en cuadro porque ambos equipos llegan con muchas lesiones, sobre todo Cafés Candelas Breogán, que ejerce como equipo visitante, y se presentan aquí para intentar colarse en la final que disputarán contra Obradoiro o bien contra contra Club Orense Baloncesto, que comienza su semifinal a partir de las 8:30 de la tarde aquí en Marín. Yo soy Saúl Roel, les voy a narrar este partido. A mi lado, a mi derecha, analista y entrenador Javier Orosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes a todos los aficionados gallegos. Bienvenidos a la gran fiesta del baloncesto gallego profesional. Hemos tenido una fase previa con Marín, ya está incluido en la LEP Plata. Y ahora tenemos las semifinales, los dos equipos de Leporo compitiendo con los dos equipos ACB. Una gran fiesta, magnífico ambiente en el pabellón, en esta ciudad que respira baloncesto por los cuatro costados en Marín. Y a disfrutar de una maravillosa tarde de baloncesto. Pues sí, nunca mejor dicho, Rosa. Ya sabes bien, y más que nadie, que este derbi entre Leima Basket Coruña y Cafés Candelas Breogán ha levantado pasiones durante los últimos años en la Liga Leporo. Ahora Breogán ACB, Leima Coruña un año más, un serio aspirante a meterse en playoff y llegar lejos en Leporo. ¿Qué podemos esperar de este partido? Bueno, partido con algunas bajas por parte de los dos equipos que están haciendo la pretemporada, se están rodando poco a poco, incluyendo sistemas, acoplándose. Pero bueno, la Copa Galicia siempre es interesante. Veremos un partido, yo creo que de poder a poder, y disfrutaremos durante toda la tarde. Vamos a repasar los rosters de ambos equipos. Leima Coruña, ya saben ustedes, coach Gustavo Aranzana, segunda temporada en el club. Llega aquí a Marín a esta semifinal con Pablo Ferreiro, Zach Monaghan, Ty Saving, Mirza Bulic, Axel Luisant, Michael Ukendu, Quinton Stephens, con la baja de Braxton Ogboisi, que acaba de llegar hace 2 días, con la duda de Carlos Martínez, que se prevé que no salte a la cancha por esos problemas que ha ido arrastrando desde el verano, de una lesión anterior, y a mayores con la incorporación de Rubén Souto y Jorge García para reforzar entrenamientos y también partidos desde el equipo junior durante este mes. ¿Qué te parece Leima Coruña, Orosa? Efectivamente, Saúl, vemos 2 juniors dentro del equipo de Básquet Coruña, dentro del roster, dos juniors que han estado en la esfera de los programas de tecnificación de la Federación Gallega de Baloncesto, desde todas sus categorías, alevines, infantiles, cadetes, junior. El Copo Ourense también trae a 2 junior. Bueno, celebramos que los junior gallegos están llegando a los primeros equipos. Y bueno, Cafés Candelas Breogán, que llega con Alexander Svetkovic, con Johan Lofberg, con Felipe Dos Anjos con contrato temporal, Romaric Belemene, Cristian Díaz, Morniang desde el Estudiantes de Lugo, Tydeon Prince desde Ponferrada, y con Andrés Corral también desde Estudiantes de Lugo, y con un chico que no le conocemos mucho, ¿verdad, Orosa? Sergi Vidal. Sí, señor, no es un chico que esté debutando, no es ningún junior, un hombre con muchísima experiencia, un gran fichaje de Breogán, que seguramente aportará equilibrio y su experiencia en ese difícil reto que tienen ahora mismo de la Liga ACB. Se nos quedaba Alec Brown por el camino, que finalmente entra en el roster, y algunas de las bajas del Breo son Uriz, Salva Arco, Redivo, Lofberg arrastraba molestias, finalmente nada, Erun ventanas FIBA, Emir Sulejmanovic ventanas FIBA, y Norel también es baja para el partido de hoy. Estamos viendo ya el quinteto de Básquet Coruña conformado por Zach Monaghan, Ty Saving, Axel Luisant, Mirza Bulic como 4 y como 5 Michael Ukendu, Orosa. Ahí tenemos poderío en el interior con Ukendo, de 4 Bulic, 3 Luisant, Ty Saving y el base característico de los últimos años de Básquet Coruña, Zach Monaghan. Sí. Recuerden ustedes que regresa el baloncesto y también regresan pues esas clases de fonética, ¿no, Orosa? Hombres que vienen por aquí, que vienen por allá, cómo se pronuncia este, a quién le preguntamos, qué hacemos.
Y ya estamos viendo el quinteto conformado por Cafés Candelas Breogán. Ahí tienen ustedes, con el dorsal número 4, Alexander Svetkovic, 15, Romaric Belemene, 13, Felipe Dos Anjos, un pívot de 2,18, de 20 años y con mucho recorrido dentro del básquet español para el brasileño, 9, Sergi Vidal y 12, Johan Lofberg. Quinteto alto de Breogán, a excepción de Svetkovic, que está ya asentado en esa posición de 4, Rosa. Efectivamente, mucho poderío físico por parte de ambos equipos y empezamos ya el choque. Estos 2 primeros minutos van a ser decisivos. ¡Ay, que empieza esto! Salto entre 2. Primera bola para Vidal, primera bola para Breo. Svetkovic, moviendo la parada Felipe Dos Anjos por fuera de la línea de 3, mano a mano con Johan Lofberg. Otra más para Sergi Vidal. Lofberg se queda con Luisant, otra vez para Vidal. La busca Felipe, viene Felipe, bloqueo directo de Felipe, penetra Vidal, Felipe, canasta fácil, despacito y con buena letra, Orosa. Sí, pick and roll central, aprovechando la gran envergadura de brazos y de pies de Felipe Dos Anjos, con una gran continuación, atacando Leima Coruña. El primero para los de Aranzana, Monaghan para Ukendu. Brasileiro contra brasileiro, Ukendu, falta. Bueno, esto va a ser uno de los grandes atractivos de esta tarde, ¿no? Lo que podemos decir, un duelo brasileiro, Felipe Dos Anjos y Michael Uchendo. Ya hemos visto el primer bloqueo directo de Breogán en ataque y ahora el primer 1 contra 1, ahí sacando falta a Uchendo. Disfrutaremos esta tarde, sin duda. Sí. A la línea se va Michael Ukendu. El primero lo falla. Jugador cedido, recuerden ustedes, por Mombuso Obradoiro, que disputará su semifinal a la conclusión de este partido a partir de las 8:30 contra el COP. El segundo sí, 2-1. Ahí vemos a Básquet Coruña adelantando líneas, no, simplemente fijando, atacando Breogán. Felipe Dos Anjos, por fuera de la línea de 3 una vez más, viene al mano a mano Sergi Vidal, se queda con Uchendu, agota el bote, tiene que pasar, encuentra a Romaric Belemene que vuela al triple, se sale de dentro por poquitito, ya está corriendo Leima y falta de Sergi Vidal, Orosa. Un buen tiro, liberado, se salió de dentro el balón y bloqueando el pívot brasileño Uchendo, sacando rápidamente el balón. Falta. Zach Monaghan, uy, no se la esperaba, Zach. Subiendo la bola al base norteamericano de Lema, cuarta temporada para Zach en la disciplina coruñesa. Atención, Sabin. Bloqueo directo. Ahí lo tiene Sorosa, Sabin se la cuelga a Ukendu. Se queda con Felipe, a la guerra, do brasileiro, tira Ukendu, falla Ukendu, rebote Dos Anjos. Ahí estamos. Que estamos seguros de que se conocen, mismo país, mismo año, sí. Y muy jóvenes los dos y con proyección. Sí, en estas primeras jugadas están asumiendo protagonismo. Lofberg de 3, vaya triple de Johan Lofberg. Grandísimo tirador, lo hemos visto en oro. Atención, Monaghan para Ukendu, falta sobre Michael. Un poquito de caviar ya de Monaghan en ese pase sobre bote y falta. Vemos por qué la tercera, de Cafés Candelas Breogán. En este inicio de partido han transcurrido ya 1 minuto y medio. Lideran los chicos de Lezcano por 5-1. Salida de Luisant. Balón dentro. Uchendu, una vez más. Vamos a ver cómo resuelve Ukendu. Se hace hueco. Tú peleas conmigo, yo peleo contigo. Protagonismo brasileiro, como dicen ellos en estos primeros instantes. Atacando, salida de indirectos para Sergi. Johan Lofberg, dobla para Felipe Dos Anjos, falta de Michael. Bloqueo indirecto y continuación, buen balón dentro y falta. 2 tiros libres. 2 tiros libres para Felipe Dos Anjos, que en el último partido ya tuvo, digamos, un protagonismo importante, ¿no? Jugando 22 minutos, es cierto que ante las circunstancias, pero sumando 11 créditos de valoración en el circuito de pretemporada Movistar el pasado viernes ante Baxi Manresa. Jugador muy grande, juega muy bien los directos y el gran entrenador Nacho Lezcano lo aprovecha también en indirectos. Anota Dos Anjos, anota Felipao. Pelota para Zach. Defensa individual por parte de Breogán, también Básquet Coruña. Mano a mano, atención a la salida. Ukendu con el retrovisor para Tai Sabin. En la esquina Tai, tanteando a Sergi Vidal. Recibe ahora Mirza Gulic, media distancia, se levanta Mirza, rebote, Ukendu. Vamos a ver qué hace Michael. Vamos a ver quién se lleva la pelota, se tira a Sergi Vidal, se la recupera Monaghan.
Bulic, no, penetra Bulic, 5 segundos, tira Bulic, no, rebote para Leyma y hubo falta. Buena jugada de fundamentos individuales de Mirza Bulic, fintó el tiro en línea de 3, salida directa para finalización. Ha cometido falta en ataque, balón para Breogán. Vemos a Uchendo que se queja. Puede ser en la caída, en el rebote. Pero mucho tráfico de jugadores ahí, Orosa. Sí, mucho tráfico, jugadores grandes. Bueno, esperemos que no sea nada y que pueda continuar. Ahí está. Fondo para el Breo, para los chicos de Lezcano. Dos años. Entregando a mano con Alexander Svetkovic. Marcando sistema ofensivo, cabeza. Viene tras indirectos. Y hubo falta de Luisant. Se quedó un pelín pinchado, parece, en el bloqueo. Sí, buen bloqueo de Belemene. Y bueno, no supo anticiparlo debidamente. Falta. Bueno, estamos acostumbrándonos. Moperos a pista, segunda intervención. Aprovechamos para destacar lo bonito que es este pabellón de Marín. Enfrente nuestra está esa pancarta que recuerda Copa LEP Plata 2016, campeones para Marín. Una ciudad y un pabellón que respira mucho baloncesto. Lo seguiremos este año en la LEP Plata. Sí, por supuesto. Como también seguiremos el transcurso de este partido. Vidal para Dos Anjos. Vaya mate de Dos Anjos. Buena continuación y finalizando de la mejor manera posible. Desde arriba hacia abajo. Para abajo. Felipe Dos Anjos. Mueve la bola Leyma Coruña por mediación de Axel Luisant. Poste alto. Uchendu se atreve. Falla. Rebote poderoso de Belemene. Corriendo ya Breogán. Atención al poste bajo. Para Svetkovic. Bloqueo directo de Felipe Dos Anjos. Mira cómo corre Felipao. Tira Felipao. 2 para Felipao. Es muy grande ahí, Orosa. Sí, están jugando pick and roll central con ventaja, balón arriba. Quizás desde el lado débil tenga que llegar un bump o una pequeña ayuda para dejarle recuperar a Uchendu. Atacando Leyma Coruña. Esto es un 3-11 para Breogán. 4 minutos transcurridos. Saving. Bulic. Canasta de Bulic. 5-11. 6 minutos 16 segundos. Atacando Breogán. Atención, salida de indirectos. Nuevamente para jugar directo. Terció el balón a Felipe. Sergi Vidal de 3. Vaya Junior que nos han traído, Orosa. Sí. Bueno, clásica jugada de pick and roll central. Esta vez sí se cerró bien sobre Felipe Dos Anjos. Pero bueno, tirador emboscado en la esquina y menudo tirador. Nada menos que Sergi Vidal. Muy bien el juego de Breo en ataque, con sencillez y efectividad. 5-14 y ha obligado a Gustavo Aranzana a pedir el tiempo muerto, el primer tiempo muerto del partido. Sí, ya han escuchado ustedes al maestro Orosa. 5-14 para Cafés Candelas Breogán, 4 minutos transcurridos. Y el ataque de Breogán, Orosa, se está basando en lo que veníamos comentando antes del partido. Cosas de baloncesto, cómo hacer un baloncesto atractivo, pasa por el equilibrio entre tiros y canastas dentro y fuera de la zona. Sí, de momento se está mostrando dominante Felipe Dos Anjos. Están jugando bloqueos directos centrales con él. Y bueno, esta última variante de la última jugada con ese tirador en la esquina para triple, ¿no? Muy fluido el juego de Breogán, ¿no? Seguramente Gustavo Aranzana ha pedido tiempo muerto para hacer algún ajuste defensivo. 6 minutos para este primer cuarto. Lo que sí que es cierto es que hemos empezado con un buen ritmo. Equipos que todavía no llevan mucho tiempo entrenando, 3 semanas aproximadamente. Entonces los entrenadores suelen aprovechar para intentar coger ritmo de partido, ver sensaciones de los distintos equipos y este tipo de cosas. Jugadores a pista, protagonistas a pista, Zach Monaghan, Axel Luisant, Michael Uchendu, Mirza Bulic y Tai Saving en Leyma Coruña. Por parte de Cafés Candelas Breogán mantienen a Romaric Belemene, Sergi Vidal, Johan Lofberg, Alexander Svetkovic y Felipe Dos Anjos. Saving, delante de Sergi Vidal, buscándole las cosquillas para Uchendu. Se queda sin ideas Uchendu. Marca los pasos, ataque. Será posesión para Cafés Candelas Breogán.
Reanúdase con posesión do Obreo. Ahí está, líneas arriba por parte de Leima Basket Coruña. Y ahí está, marcando sistema ofensivo, Obreo. Posesión para Obreo. Svetkovic de 3, non, rebote para Mirza Bulic, correndo xa Leima Coruña, en transición, acaba de entrar na pista Quinton Stephens, por parte do Leima, que debuta hoxe, Orosa. Sí, en vez de... vai xogar con 2-4, Quentin Stevens, e Mirza Bulic o Leima, aí está Axel Lusand. Lusand, canasta de Axel Lusand, canastra do xogador suizo. 1 contra 1, con cambio de mano frontal e tiro. Ahí está Sergi Vidal. Saída, recibe Romaric Belemene, man a man con Johan Lofberg, con problemas ante Axel Lusand. Lofberg, ante Quinton Stephens, poste baixo para Romaric Belemene, posesión Coruña. Bueno, vemos que hai unha subida de líneas defensivas por parte do equipo de Leima Coruña, e tamén unha variante. Agora no bloqueo directo fixeron cambio. Vamos alá. Posesión para Leima, posesión para Zach Monaghan. Prepárase Cristian Díaz no Cafés Candelas Breogán. Monaghan para Lusand. Unha vez máis con Zach. Bloqueo directo por parte de Mirza Bulic. Imos ver que fai Zach, cambia o balón de lado para Ty Sabin. 3 segundos para tirar. Acábase a Bulic, posesión. Final de posesión, Orosa. Excelente defensa por parte do Obreo. Circulación do balón do Leima Coruña un poquinho máis lenta e conseguiu o seu propósito, agotar posesión. Moi boa defensa do Obreo. Atacando Obreo. Posesión para os homes de Nacho Lezcano. Sí, aí está xogando xa en ataque estático. Sergi Vidal na cabeceira con Cristian Díaz. Romaric Belemene quere recibir o balón interior a Felipe Dos Anjos. Dos Anjos quere facerse un oco na zona. Belemene, non, rebote para Zach Monaghan. Aí está xogando campo a campo. Lusand non se atreve. Para atrás con Mirza Bulic. Corte de Monaghan, canastra de Zach Monaghan. É unha xogada de infantil. Finta de recepción con porta atrás. O que pasa é que Monaghan fai a grande velocidade. 2 puntos. Svetkovic, no bloqueo queda o balón para Dos Anjos, canastra de Dos Anjos. Aí está dominando o pívot brasileiro. 9-16 no marcador a falta de 3 minutos 25 segundos. Monaghan con Axel Lusand, parase Axel, canastra de Axel Lusand, 4 puntos para o suizo. Grande facilidade anotadora do xogador do internacional suizo. Aí está Cristian Díaz dirixindo o Obreo. A ver quen sae. Sí. Svetkovic. Sí, subiu. Falta. Sí, subiu liñas defensivas o Leima Coruña, pero neste caso foi falta persoal. Balón para Obreo. Primeira falta de Monaghan. Recordemos, os mellores ata agora no Leima Axel Lusand, máximo anotador con 4 puntos, e por parte do Cafés Candelas Breogán xa temos a Felipe Dos Anjos con 10. Primeiro dentro. Segundo para o ex do Estudiantes e do Baxi Manresa, entre outros. Canastra tamén para Alexander Svetkovic. Aí está xogando Leima Coruña. Falta sobre Mirza Bulic. Con esa variante táctica de Gus Aranzana, está xogando con 2-4, Mirza Bulic en Quinton Stevens. Dá máis versatilidade. Pero vamos ver como tenta parar a Felipe Dos Anjos en defensa. Cuarta falta persoal do Obreo. Será fondo. Entra na disciplina lucense Andrés Corral. Recordemos, un dos capitáns do Estudiantes de Lugo. Moitos anos vinculados xa ao baloncesto lucense e tamén á Liga EVA. Sí. Xogador nacido no ano 1992. Escolta. Monaghan de 3, tripla de Monaghan. Xogada estudiada, saca de fondo para un man a man, triple de Monaghan. Aí está atacando Cristian Díaz. Cristian Díaz cambia o balón de lado para Andrés Corral, poste baixo para Felipe Dos Anjos, moi superior Felipe Dos Anjos, pero houbo pasos. Sí, as propostas ofensivas de Nacho Lezcano están moi claras, non? Xogar un directo
frontal e adueñarse da pintura por parte de Felipe dos Anjos para tentar meter o balón, non? Parece unha proposta moi inteligente, están xogando a ben, atacando Leima Coruña. Saving de 3, non, rebote para Felipe. Xogando xa con Cristian Díaz, en ataque estático. 2:30 para o final do primeiro cuarto. Movendo o balón Breo por fora. Lofberg agotou o bote. Dos Anjos. Imos ver como resolve Breo. 7 para tirar, penetra Cristian Díaz. Belemene, non, rebote para Mirza Bulic. É interesante a proposta de Leima Coruña no sentido de que aí está tiro de Saving. Non, outro rebote para Felipe. Atacando Cristian Díaz. Falaba Sorosa. Marca sistema ofensivo 3. A xogar un indirecto. Saída de Lofberg. Imos ver como resolve Lofberg. Perde o balón, recuperación de Zach Monaghan. Para Zach Monaghan, monta un novo ataque para Leima. Saving con Stephens. De 3 Stephens. Triple de Quinton Stephens. Tempo morto solicitado por Breogán. Tempo morto de Nacho Lezcano. 17-18 a falta de 1 minuto 37 segundos. Bueno, Leima Coruña encontrou o xeito de xogar un xogo alegre, partindo de subir liñas defensivas, correndo. Esta inversión de balón que fixo Zach Monaghan deu a oportunidade para un triple de Quentin Stephens. Hai unha variante defensiva al estar xogando con 2-4 Leima Coruña, pode cambiar en todos os bloqueos. Bueno, eso concede menor ventaxa, pero Felipe dos Anjos de todas formas sigue sendo o rei da pintura. Tempo morto de Nacho Lezcano, veremos que correccións ou que variantes está por facer. Aí estamos vendo os protagonistas en pantalla, os respectivos tempos mortos de ambos os dous equipos, de Leima Básquet Coruña e de Cafés Candelas Breogán. Recordemos, o partido marcha 17-18 favorable ao cuadro lucense que xestiona, que dirixe Nacho Lezcano, e resta 1 minuto 37 para a finalización do primeiro cuarto. Alá vamos, Saúl, primeiro cuarto, todavía falta 1 minuto 37 segundos e os dous entrenadores xa pediron tempo morto. Dá unha pista da igualdade. Aí temos na pantalla Sergi Vidal falando con Felipe dos Anjos, a experiencia aconsellando o xoven xogador brasileiro. Felipe dos Anjos, o xogador máis destacado do partido ata o momento. Revisaremos as estadísticas na conclusión, dos primeiros 10 minutos de xogo, pero estamos totalmente seguros de que tanto en valoración como en puntos está a ser o mellor do choque nestes inicios. Recuperación de Ty Saving. Para dentro, alley-oop, non chegou Monaghan por poquitiño. Aí temos cambio. Séntase Ty Saving, sae Pablo Ferreiro, tamén xogador galego, precisamente de Lugo, e tamén nas órbitas da Federación Galega de Baloncesto. Aí está este ano sendo o segundo base do Leima Coruña. Ataca Cristian Díaz. Con Johan Lofberg. Agardando movimentos por fora de Cafés Candelas Breogán. Díaz. Para Lofberg, triple de Lofberg, non vai, rebote para Stephens. Aí está cruzando o campo. Bloqueo, sae Stephens, tira Stephens. Vaya tiro de Stephens, Sorosa. Sí, resbaloulle pola man, pero en calqueira xeito vemos clara a proposta táctica. El colleu o rebote defensivo, correu e xogou bloqueo directo para tiro. Máis versatilidade, máis velocidade, quere darlle Gustavo Aranzana. Vai a línea de tiros libres, Lofberg. Recordamos, ambos os dous equipos en bonus. Primeiro dentro de Johan Lofberg, do xogador sueco Aleiro. Segunda temporada no Cafés Candelas Breogán. Respira Lofberg, apunta Lofberg, dentro Lofberg. Aí está subindo o valor Pablo Ferreiro. Por debaixo xa do último minuto de xogo no primeiro cuarto. Ferreiro. Duelo no base de dous xogadores lucenses. Sí. Pérdida de balón de Zach Monaghan. É un prazer, Saúl, ver a dous bases galegos, dous bases lucenses xogando a este alto nivel.
Pois sí, nunca mellor dito, Orosa. Perda de balón por parte de Leima Coruña. Ingresou de novo na pista Sergi Vidal. Aí o teñen, co balón nas mans. Vemos Penetra cambio Sergi Vidal, defensivo. marca os pasos. Tiro de Vidal, a experiencia é un grao, Orosa. Experiencia e clase. Esta parada, tiro cara atrás, non é nada doado de meter. Grande clase de Sergi Vidal. 17-22 para Cafés Candelas Breogán. Atacando xa Leima Coruña. Monaghan para Quinton Stephens. Ante Romaric Belemene. Poste baixo, reverso, pérdida de balón por parte de Stephens. Grande axuda defensiva por parte de Cristian Díaz. Aí está Breo atacando. Por 4, mediación de Sergi Vidal. 3, 2. Falta. 2 segundos quedaban. Falta persoal. Mirza Bulic. Tiros libres, está en bonus. Alto marcador neste primeiro cuarto, Saúl. 17-22. Posiblemente Sergi Vidal, que é un grande tirador. Dentro o primeiro. Ten 2 segundos o Leima para facer unha proposta ofensiva. Anota Sergi Vidal, pelota para Zach Monaghan, isto acaba, se tira Zach. Ui. Final do primeiro cuarto. Señor. Final 17-24. 17-24 para Cafés Candelas Breogán, para o equipo que esta temporada retornará a Liga ACB. De momento, triunfo momentáneo dos homes de Nacho Lezcano. Orosa. Sí, un marcador alto por parte dos dous equipos. En ataque Breogán xogando bloqueo directo de cabeceira, funcionando moi ben a continuación Felipe dos Anjos. En as 2-3 veces que fixeron unha axuda, estaba o tirador na esquina, grandes tiradores, Lofberg, Sergi Vidal, sumando puntos. Por outra banda, o Leima Coruña intensificou liñas defensivas, unha proposta de máis rápida, o xogador que rebotea e o xogador que sube o balón directamente, e conseguiu remontar, e ahora mesmo está a 7 puntos por debaixo. Todo por decidir neste segundo cuarto. A mellor noticia de todas é que estamos vendo un ritmo de partido importante por parte dos dous equipos e con acerto ofensivo. Boa semifinal, a que estamos a presenciar polo momento aquí no Polideportivo de Arraña, aquí en Marín, entre Leima Basket Coruña e Cafés Candelas Breogán. Recorden vostedes, 17-24 para o conxunto lucense. Disfrutando, Saúl, neste magnífico pabellón, nesta cidade de baloncesto, e con dous equipos, dous clásicos. Breo, que ascendeu moi meritoriamente a pasada temporada a ACB, e que este ano disfrutaremos do noso derbi, do derbi galego contra Obra. Leima Coruña, que xunto con COF milita na Leporo. Os 4 grandes equipos de Galicia, e o Gallá pronto besamos os 4 compitindo na ACB. Xogadores protagonistas a pista por parte do Leima Coruña, Pablo Ferreiro, Zach Monaghan, Ty Sabin, Quinton Stephens e Mirza Bulic, con 2-4, unha vez máis, Gustavo Aranzana. Sí, bueno, veíamos que Michael Uchendo nun salto había caído mal, entón non volveu a sair desde entonces, non sabemos se por precaución, pero o certo que tamén lle dou ben resultado xogar con 2-4. Aí está o Brego. Con Andrés Corral, con Cristian Díaz, Romaric Belemene, Johan Lofberg e Sergi Vidal. Tamén quinteto pequeno. Sí, novamente duelo entre galegos. Aí tenemos Pablo Ferreiro con Corral. Un gusto ver a estos dos xogadores. Atacando Leima. Aí estamos. Pablo Ferreiro. No bloqueo directo con Mirza Bulic. Penetra Ferreiro. Perda de balón de Pablo Ferreiro. Isto é un 2-2. Chega Belemene. Falta. Coast to coast, é dicir, dun lado a outro. Entón, bueno, boa axuda defensiva de Ty Sabin. Intentou ir abaixo o balón, pero, bueno, non o conseguiu. Van a ser 2 tiros libres para Romaric Belemene. Temos aquí as estadísticas do primeiro cuarto. Bueno, puntos repartidos por parte do Leima Coruña. 5 puntos Zach Monaghan, 4 Axel Luzón, 3 Michael Uchendu e Stephens Quinton. No Breo,
Felipe dos Anjos, 10 puntos, 7 puntos Sergi Vidal, 5 puntos Stefan Lodberg. Lo que dicíamos, o pick and roll de cabeceira de Felipe dos Anjos e os dous tiradores que están abrindo a defensa de Leima Coruña. Atacando Zach Monaghan. Lanzamentos desde a liña de tiros libres. Romaric Belemene, posesión, como decía Orosa, para Leima Coruña. Tie saving, no bloqueo directo con Michael Lukendu. Monaghan, unha vez máis. Planteando a Cristian Díaz, saving, non. 5 para tirar, tira saving, rebote para Johan Lofberg. Sí, vemos duelo nos banquillos, ¿no? Como ben dicías antes, Gustavo Aranzana estaba xogando con 2-4, rápidamente Nacho Lezcano puso tamén un quinteto baixo, pero Gustavo Aranzana, atención, recuperación de Monaghan, falla un mate Zach Monaghan, chegaba por detrás Romaric Belemene. Ukendu, non, rebote para Lofberg. Impresionantes cualidades físicas de Belemene, que chegou aí a un tapón. Vidal, vaya tripla de Sergi Vidal. Que clase ten este xogador, puro caviar. Tiro tras bote, un pouco de relaxación por parte do defensor. Importantísimo para o Breo esta temporada. Sí, penso que ha sido un gran acerto fichar un xogador con moita experiencia. Recordemos, coñece ben a ACB, bon tirador, capacidade de liderazgo, un gran acerto por parte do Breo. Agora estamos atentos ao banco do Básquet Coruña, no que vemos a Mirza Bulic cunhas pequenas molestias, no cello. Está sendo atendido por parte de Bruno, do preparador físico. Man a man. O médico. Ferreiro, colgando o balón para Michael Lukendu. Media volta Ukendu, 2+1 de Michael Lukendu, poderoso. Sí, moi inteligente Pablo Ferreiro sempre, observou o mismatch que dicías antes, Saúl está un 5 nato, como Michael Uchendo, con Stefan Lodberg, sacou 2+1, pero rápidamente Nacho Lezcano observa esta situación, entra Felipe dos Anjos para marcar a pintura. Maravilloso duelo nos banquillos, dous grandes entrenadores, Nacho Lezcano e Gustavo Aranzana. Rebote defensivo para Felipe dos Anjos. Vamos ver a proposta ofensiva agora. Cristian Díaz, os dous pivos arriba, aí está. Vendrán para xogar man a man, ahora directo posiblemente, o segundo man a man. Aí está, Belemene. Atención, balón dentro para Felipe dos Anjos. De 3. Dos Anjos ante Ukendu. Maravillosa pugna aí. Corral de 3, tripla de Andrés Corral. Maravillosa saída, parada en dous tempos e triple de. Fantástico. Galicia calidade, Saúl. Pablo Ferreiro. Ataque para Leima Coruña, recibe dentro Michael Ukendu, 2 contra 1, faise un oco, tira Ukendu, falla Ukendu, rebote para Ukendu. Viva Brasil! E que pitou? A ver, vamos a ver, faltan ataque de Uchendo entre Felipe dos Anjos. Tempo morto, Gus Aranzana. Bueno, estamos observando un duelo moi bonito entre os dous brasileiros aí. Realmente a envergadura de Felipe dos Anjos é impresionante. Cando levanta esos brazos é difícil pasar por enriba. Impresiona, sí. 19:30, falta de 7 minutos 39 segundos. Gustavo Aranzana agota tempos mortos. Dato relevante, Orosa. Terceira falta de Michael Ukendu. Sí, sí, na pugna. Dúas delas en ataque. Sí. Sí, partido de pretemporada. El gosta moito de xogar físico, con contactos. Estamos vendo un partido bonito. Felipe dos Anjos é moi grande. De momento está gañando a partida o pívot lucense. Últimas instruccións por parte dos colexiados, perdón, por parte dos adestradores. Os colexiados están á beira dos bancos para dicirlles: veña, a cancha. Un Pablo Ferreiro, 2 Ty Saving, 3 Axel Luzón e novamente 2 catros, Quinten Stephens e Mirza Bulic. Regresa, polo tanto, Mirza Bulic ao posto de 4, sí, a cancha por parte do Leima Coruña. Sí, Berogán mantén a Felipe dos Anjos, un 5 claro con 4 Belemene, 3 Sergi Vidal, 2 no backcourt, Cristian Díaz e Andrés Corral.
Ahí está. Cristian Díaz, atacando xa para Cafés Candelas Breogán. Sí. Segunda temporada para él no cuadro lucense. 2 años diante de Mirza Bulic. Tiro de Belemene, non, rebote para Quinton Stephens. No, pero inteligentemente xogado por Felipe dos Anjos. Estaba cerrado para xogar no poste e abriu para un tiro liberado. Stephens de 3, tripla de Quinton Stephens. Un xogador moi elegante, con moi boa mecánica de tiro, moita calidade. Capitán de Georgia Tech, unha das universidades máis prestixiosas na NCAA. Aí está xogando a Leima Coruña na última semana. Volve a xogar con cambio, veremos se cambian. Belemene. Ben, intenta colesar. Vaya mate de Romaric Belemene. A Panteira. Moi ben gañada a liña de fondo. 10 puntos arriba. Característica de Belemene, sempre querendo dar espectáculo. Sí, xogador moi potente. Aí está Pablo Ferreiro. Para Mirza Bulic. Xogando de fora para cara adentro. Stephens canastra. No putback. Xogador bosnio, grande elegancia, ¿no? Moi ben as fintas, o traballo de finalización, rebote ofensivo. Aí está Sergio Fidal. Moi bons fundamentos de técnica individual tamén, Mirza Bulic. Excelentes. Sergio Fidal. Para Felipe dos Anjos con tie saving, non, rebote dos Anjos. Outra canastra dos Anjos. Está claro o mismatch aí. Mirza Bulic non foi quen de bloquear o rebote e o dono das dúas pinturas. Está a xogar moi ben Felipe dos Anjos. Pablo Ferreiro distribuindo, tripla, non vai de Stephens. Bola extra, outro, saving, non, rebote Belemene. Non está tendo sorte Tei Saving, un magnífico tirador, pero non está encontrando aro. Seguirá a intentalo, seguro. Aí está Cristian Díaz. Sacalle a falta a Pablo Ferreiro. Sí, fintou ir ao bloqueo directo de Belemene e gañou liña de fondo con su mau dominante, a man esquerda. Retírase tie saving, regresa Zach Monaghan. En breu marcha ao banco Cristian Díaz. Romaric Belemene, regresan Johan Lofberg e Aleksandar Svetkovic. Fondo para Breo. Saída de Sergi Vidal. Van xogar directo. Prolongación de tiro libre con Johan Lofberg, man a man con Svetkovic. Penetra Svetkovic, afora para Sergi Vidal, non, 1 contra 1, media volta, tiro de Vidal, rebote dos Anjos, non dos Anjos, oi, vaya pelea, aí, nas inmediacións do aro, bola extra para Breo, media distancia Sergi Vidal, e iso é unha canastra fácil para él. Sí, Sergi Vidal, gran tirador, pero bueno, vemos onde está a diferencia clara de Breogán, no rebote ofensivo con Felipe dos Anjos. Recuperación de Cafés Candelas. Ecuador xa do segundo cuarto do partido. Novamente directo. Dos Anjos, unha vez máis. Soga slip. Vidal de 3. Fogo nas miñas venas. Lume nas miñas venas. Hai unha cousa que traballou moi ben Nacho Lezcano, é que balón para Felipe dos Anjos, pero se non pode xogar no poste baixo, abre o balón. Pase extra e Sergi Vidal está vendo o aro moi grande. Moi boa. Luis Sant. Chapa de Felipe dos Anjos, recupera Cafés Candelas Breogán, Johan Lofberg, canastra de Lofberg. Breogán que marcha no marcador, 24-41. Sí, e todavía quedan 4 minutos. ¿No? Bueno, en dominancia na ofensiva. Aí está, sigue xogando con pequenos Leima Coruña. Stephens, penetra, tira Stephens, falla Stephens, levou un golpe Felipe dos Anjos, sí, pero é posesión para o Breo. Está a xogar ben o Leima Coruña en ataque, en contrapenetracións, pero sempre sae Felipe dos Anjos, pivo dominante, eso fai que as finalizacións do equipo coruñés non sean tan claras. Cambio no Cafés Candelas Breogán, relevo de 5, relevo de pivots. Marcha Felipe dos Anjos, entra co dorsal número 52, Morniang, dende o Estudiantes de Lugo. Segunda temporada xa no equipo de Liga EVA, nacido o 1 de xaneiro do 1999, ex de Fuenlabrada. Lofberg, posesión Coruña. 3 minutos 44 segundos para a finalización deste segundo cuarto. Necesita ver aro, Leima Coruña está anclado neses 24 puntos. Vamos a ver esta proposta ofensiva, bloqueo directo con pick and pop. 3:35 para ir aos vestiarios. Sí, agora non está, hai un mismatch aí, claro. Falta. Efectivamente, ben visto
por Pablo Ferreiro, mismatch, agora non está Felipe dos Anjos, que ten Leima Coruña máis opcións de meter balón no poste baixo e incluso de penetracións. Retírase Andrés Corral, retorna a cancha Romaric Belemene. Moi bons minutos de Andrés Corrales. Quinton Stephens, diante de Belemene, falla Stephen, rebote Morniang. Atacando Breo. Para Morniang, posesión Breogán. Svetkovic. Penetra Svetkovic, non, rebote Ferreiro. A correr. Contragolpe, promovido por Pablo Ferreiro, Quinton Stephens, non, rebote Niang, que xa leva 2. Breo xogando posesións tranquilas, acaba de marcar sistema. Vamos ver a saída de Sergi Vidal, crúzase por un lado, por outro. Hubo falta de Luis Sant. Sí, enganchouse aí no indirecto. Pedindo o cambio. Bueno, aí séntase Sergi Vidal, magníficos minutos en cancha. Moita clase, no 1 contra 1, tirador exterior. Bueno, retorna primeiros minutos Cristian como Díaz. breoganista. Sí. Bueno, Non, pues sabe. xa estivo outro día na cancha ante Manresa, Sí. pero en primeiros minutos nesta Copa Galicia, dende logo que sí. Sí, pues grandísimo partido. Un 100% en tiros de campo, debe Sí. levar a un 90 e pico. Revisaremos despois. Belemene, man a man con Cristian Díaz. Penetra o base canario, se para. Svetkovic de 3, non, rebote Morniang, pero houbo ataque. Está subindo liñas defensivas o Leima Coruña. A circulación de balón de Breo e Boa, pero non encontra tantas ventaxas no ataque. Orosa, agora imos poñer isto en situación. 2:37 para o final da primeira metade. 24-41 para Breo, pero que Básquet Coruña anotou ata o momento 24 puntos en 18 minutos. Sí, 7 puntos neste segundo cuarto. Está un pouco colapsado en ataque, pero máis que nada polo Antideportiva, sinalada sobre Axel Luis Sant. máis que nada polo acerto, non? Está xogando ben os seus estimas ofensivos, pero, bueno, en realidade Felipe dos Anjos foi determinante na defensa. Agora falta antideportiva, pitada polos árbitros, porque consideran que Lusán non tiña opción de xogar o balón. Svetkovic a la línea. Anota o primeiro tiro libre, dende a liña. O segundo tamén. Orosa, temos que pedir disculpas, no, polo noso nivel de galego. É a primeira vez que facemos unha retransmisión. Isto é Copa Galicia, non? Pero moi orgullosos. Encantados de falar no noso idioma galegos. Posiblemente non o falemos moi ben, pero encantados de facelo en galego. Exacto. Un privilexio para nós. Claro que sí. Como galegos tamén. Cristian Díaz. Bloqueo directo de Morniang. Belemene, man a man con Alexander Svetkovic. Saía Quinton Stephens. Tripla de Svetkovic. Non. Rebote para Johan Lofberg. Bola poderío no rebote ofensivo tamén de Breo. Cristian Díaz resolve ataque. Sí, realmente Quinton Stephens defende moi ben o directo, non? Está facendo que se chama un show, non? En flash en España, é dicir, facendo unha suda larga, non? Eso dificulta a penetración do xogador que leva o balón, non? 1 minuto 56, 24-43. Sería importante para a Leima Coruña que rompera esa barreira dos 24 puntos. Moi longa. Monaghan, xogando con Pablo Ferreiro. Dous bases na cancha agora por parte de Leima Coruña. Mirza Bulic. Con Alexander Svetkovic. Poste baixo. Non, rebote para Johan Lofberg. Correndo Breo. Saindo Breo moi rápido, Sí. Svetkovic. Marcando o sistema. Colocando aos seus compañeiros. Sí, balón Niang, dentro. recibe dentro. Perda de balón. Recupera a pelota Leima Coruña. Atacando. Monaghan de 3. Tripla de Zach Monaghan. Sí, vemos que Breogán ten as ideas claras, xoga sempre cos dous pivos arriba e temos novamente para intentar un directo meter balón. Ahora salida de indirectos. Lofberg, penetra Lofberg, distribúe para Cristian Díaz, triple, non, falla, tripla. A correr. Rebote para Leima Coruña.
Monaghan de 3, outra triple de Chocolate Sexy. Grande calidade de Zach Monaghan, este o xogo que lle vai, xogar correndo, chegar, fintar o triple, se non sae vai tirar, se non vai penetrar. 6 puntos consecutivos de Leima Coruña, 30-43, tempo morto de Nacho Lezcano, que evidentemente non lle gustou algunhas cousas en defensa do seu equipo e intenta correxir máis que por o marcador. Volvemos pedir desculpas polo noso nivel de galego, non? Tivemos que cambiar rapidamente, aínda estamos co chip, no, do castelán, pero pouco a pouco creo que imos mellorando, non, Orosa? Sí, é un placer falar en galego, a nosa lingua, e tentaremos facelo da mellor maneira posible. Aí está tempo morto de Nacho Lezcano. Sí, despois de dúas triplas anotadas por Zach Monaghan, que é un xogador tamén ao que llevai este tipo de xogo, como dicías ti, Orosa, e que ten unha capacidade tremenda para anotar tras bote. Sí, dos propostas diferentes, Leima Coruña quere correr, equipo de Breo está aí xogando os seus sistemas máis estáticos, cos dous pivos arriba, xogando bloque directo, pero sacando ventaxas importantes, sobre todo con Felipe dos Anjos. Sergi Vidal, impresionante, Lovberg tamén tirando de fora. Aí está o resultado, 43 puntos a falta de 52 segundos. É unha boa marca ofensiva, 30 por parte de Leima Coruña. Bueno, estuvo atascado aí, meteu 17 no primeiro cuarto, agora leva 13 puntos. Pero recordamos que nos dous últimos ataques foron dous triples de Zach. Vamos ver que propón nestos últimos 52 segundos. Xogadores a pista, Breo sae con Cristian Díaz, con Romaric Belemene, Felipe dos Anjos, Andrés Corrales, Johan Lovberg, Leima con Ty Sabin, Pablo Ferreiro, Mirza Bulic, Quinton Stephens e Zach Monaghan. 44 segundos para o final do primeira metade. Belemene por fora da línea de 3, entrega man a man con Johan Lovberg. Atención Felipe dos Anjos. Penetra Lovberg, non. Incomprensible, ¿no? Que fallara esa canastra. Sí, estaba pendente do pase, como non saiu ninguén, finalizou. Sabin de 3, tripla de Ty Sabin, que finalmente foi de dúas. Sí, precisaba esta canasta Ty Sabin, ¿no? Un tirador, pero non había encontrado aro. Finalmente o encontrou. Aí están os dos pivos arriba. 32-43. Isto lle saída queda para man a man. Unha posesión esta de Breo. Novamente. Ahora, atención a Felipe dos Anjos, o balón é para él. Por dentro, no falla dos Anjos, rebote Quinton Stephens, que está a axudar moito no rebote. Sí. 2 segundos, tira Monaghan, non. Final da primeira parte, 32, Leima Coruña, 43, Breogán. Un parcial de 8-0 nestos últimos minutos. Superioridade por parte do Breogán, que está xogando moi ben os seus ataques. Un Leima Coruña que está intentando encontrar o camiño do aro, sobre todo no segundo cuarto. Interesante esta primeira parte, convocamos a todos vostedes para que veñan a ver esta segunda parte, neste magnífico pabellón de Marín. Final da primeira metade, como dicimos, 32-43, favorable ao Cafés Candelas Breogán, que exerce como visitante nesta primeira semifinal. 15 minutiños e retornamos aquí a posición de comentaristas para contarvos a segunda metade do partido, que ata agora dominan os homes de Nacho Lezcano. Unha aperta.
Benvidos de novo ao Polideportivo Municipal de Arraña, benvidos de novo a Marín, benvidos de novo a primeira semifinal de Copa Galicia que se está a disputar aquí na localidade pontevedresa e que marcha con un resultado de 32-43 favorable ao Cafés Candelas Breogán, que se está a impoñer diante do Leima Coruña nos primeiros 20 minutos de xogo cun baloncesto atractivo e sinxelo en ataque. O Leima Coruña nos últimos minutos do segundo cuarto maquillou, por así decirlo, un pouco o resultado e conseguiu reducir unha diferencia que oscilaba en torno aos 20-21 puntos de marxe. Retornamos tamén eu, Saúl Roel, e ao meu lado, ao meu carón, Javier Orosa. Aquí estamos novamente, amigo Saúl, temos unhas breves estadísticas da primeira parte, dos dous primeiros cuartos. Porcentaxe de anotación, Breogán, tiro de 2 puntos, 56%, frente a Leima Coruña, 34%. Isto corríxese un pouquiño no tiro de 3 puntos, 38% Breogán, frente 45% de Leima Coruña. No obstante, están aí esos 11 puntos de diferencia. No aspecto individual, os máis destacados son... Por parte do Cafés Candelas Breogán, Sergi Vidal con 15 puntos e Felipe Dos Anjos con 12 puntos. 21 de valoración para Felipe Dos Anjos en 14 minutos, 12 puntos e 7 rebotes. Sergi Vidal, como dicíamos, 15 puntos, 2 de 3 en lanzamentos de 2 puntos, 3 de 3 de efectividad en lanzamentos de 3 puntos para un total de 18 de valoración. En Leima Coruña, Quinton Stephens, 8 puntos, 6 rebotes e 10 de valoración o máis destacado. Aí está, comeza esta segunda parte. Cristian Díaz preparado para sacar no posto do base. Acompañado por Alexander Svetkovic, Sergi Vidal, Romaric Belemene, Felipe Dos Anjos no 5. Pablo Ferreiro, Zach Monaghan, Muetza Bulic, Quinton Stephens. Postes arriba. Para Leima Coruña. Felipe Dos Anjos, saída para tiradores, para xogar man a man, doble man a man. Atención, balón para Felipe Dos Anjos. Aí va a ir dentro o balón. Felipe Dos Anjos, moi ben Orosa. Finalmente, 3 segundos. Sí, pitaronlle 3 segundos a Felipe Dos Anjos. A proposta ofensiva de Obregán é clara. 2 postes arriba, 2 mans a mans para un direito. Balón dentro. Aí está Pablo Ferreiro. Pablo Ferreiro, esperando o movimento no ataque do Leima. Penetra Ferreiro, falta. Primeira infracción do Cafés Candelas Breogán nesta segunda metade. Estos 2 minutos primeiros deste tercer cuarto son importantes para ver ritmo de partido, intensidade, proposta ofensiva. Por exemplo, Aranzana mantén os 2 catros. Aí vemos un mismatch claro entre Felipe Dos Anjos e Mirza Bulic. Tie saving. Capelota para Quinton Stephens. Saída de Stephens, 1 contra 1. Retírase para atrás, xoga de novo con saving. 5 segundos, 4. Stephens, canastra de Quinton Stephens. Que elegancia en este xogador, moita clase, moita facilidade anotadora. Aí está xogando Cristian Díaz. Con Sergi Vidal por debaixo dos 10 puntos xa, Leima Coruña 34-43. Atención, a porta atrás. Vidal recupera a pelota. Ben vista por Stephens. Stephens de 3. Outra triple de Quinton Stephens. Bueno, como entrenador que son, gustoume o triple, pero sobre todo gustoume a lectura de xogo defensivo de Quinton Stephens. Boa porta atrás para Sergi Vidal, pero que tamén o xogador, ex-xogador de Georgia Tech, veu esa asignación. Atacando Breo, movendo o balón. Sergi Vidal. Intentan meter para Felipe Dos Anjos. Aí está o mismatch. Poste baixo. Para Cristian Díaz, triple. Non vai a tripla, posesión Coruña. Sí, está claro que a opción é meter o balón dentro de Felipe Dos Anjos, quen tamén xoga o balón para os seus exteriores, como este o caso. Atacando Leima Coruña. Primeiro minuto e medio de xogo no terceiro cuarto. Posesión para Leima. Monaghan, prolongación de tiro libre. Ataca Zach Monaghan, pasa para Mirza Bulic. Non vai a tripla, rebote para Belemene. Sí, o famoso pick and pop, non? Bloqueo directo para xogar aberto. Sergi Vidal. Con Belemene. Na cabeceira, man a man con Svetkovic. Tripla de Svetkovic, en efecto, tripla de Alexander Svetkovic. Bon bloqueo direito, lectura de xogo por parte do xogador que acadou o triple. Monaghan
Imitando a Felipe Dos Anjos, falla Zach Monaghan. Falta de Sergi Vidal. Sí, destacar o excelente traballo que fai Mirza Bulic, non un xogador moi alto nem moi forte, pero está traballando aí duro no rebote, bailando con Felipe Dos Anjos e sacando proveito. Vai ser balón lateral. A falta foi anterior, aí está Thais Sabin marcando o sistema. Pablo Ferreiro. Móvese Thais Sabin, agardando polo bloqueo de Mirza Bulic. Perda de balón, recupera Sergi Vidal. Fantástica defensa de Sergi Vidal, correndo Breo. Vidal. Directo de Felipe Dos Anjos. Vidal unha vez máis, circulando a bola por fora Cafés Candelas Breogán. Vidal, de fora cara adentro. Tiro de Vidal, rebote para Svetkovic. Ese cambio de man pola espalda e polas costas. Aí está Cristian Díaz. Cristian Díaz, do Poliño. A clave, rebote defensivo, un despiste por parte de Leima Coruña e Breo non perdoa. Aí está atacando. 37-49 para o cuadro lucense. Monaghan marca os pasos. Bola para Ferreiro. Stephens non vai, rebote. Breogán. Parece que tivo un golpe aí Cristian Díaz. Discúlpase deportivamente Mirza Bulic. Vemos recuperado o xogador canario. Cambios, trocos no Lema Básquet Coruña. Ingresa na cancha Michael Ukendu. E tamén Axel Luisant, marchan Thais Sabin e Quinton Stephens. Sí, rotación, recompón o equipo Gus Aranzana, ahora está xogando con Uchendo. Recordemos que leva 3 faltas persoais. Volveremos o duelo brasileiro. Aí está xogando Cristian Díaz. Buscando Alexander Svetkovic, casi recupera o balón Pablo Ferreiro. Svetkovic cara atrás, tripla de Svetkovic. Excelente defensa de Pablo Ferreiro, pero excelente clase de Svetkovic. Cravou o seu triple. Levanta moito o balón, non? Na súa mecánica de Svetkovic. Sí, pero difícil de tapar. Sí. Este tiro non era nada doado de meter tras bote. Aí está atacando. Vaya pase de Svetkovic. Fallou. Chegou Uchendo. Espectáculo brasileiro en Marín. Uchendo. Vaya tapón de Romaric Belemene. Sí, señor, Saúl, estamos vendo espectáculo en ambas pinturas. De momento as defensas imponse os ataques. Non é fácil, non é doado meter unha canasta aí na pintura. Está moi caro. Movimento, saída de Axel Luisant, tripla que non vai, rebote Belemene, que é unha besta. 5 minutos 55 segundos, 37-52. Atacando Breo. Aí va Sergi Vidal. Saída para Cristian Díaz. Outra tripla. Que elegancia nesa man esquerda Orosa. Fantástica parada en 2 tempos, con tiro para esquerda. Parece que está cansado Cristian Díaz, pero acaba de meter un triple. Fantástico. Tempo morto de Gus Aranzana. Quere parar esto porque outro arreón de Breo. Tempo morto solicitado por o técnico vallisoletano do Básquet Coruña por parte de Gustavo Aranzana. O partido, recordemos que marcha 37-55 favorable ao Cafés Candelas Breogán, que volve a establecer pois un parcial importante no marcador, situando aos pupilos de Nacho Lezcano ata casi 20 puntos arriba. Magnífico ambiente aquí en Marín, a bancada chea de siareiros de ambos equipos, tamén xente de Marín vendo o partido. Moita emoción nesta festa do baloncesto galego. Recordamos que despois temos a outra semifinal entre COP e Obra. Sí, hermosa tarde de baloncesto aquí en Marín, aquí en Arraña. Este partido, primeira semifinal, recorden vostedes, entre Leima Coruña e Cafés Candelas Breogán. Despois, a partir das 8:30, xogarán, tal e como dixo o maestro Javier Orosa, Club Orense Baloncesto ante Monbus Obradoiro. Será fondo para Leima. Balón para Leima Coruña. Internacional suizo sacando para Zach Monaghan. Que arma un novo ataque para os homes de Aranzana. Está Quentin Stevens xogando 4. Con Belemene, excelente defensor. Está Thais Sabin saindo de indirectos. Non hai ventaxa. Atención Axel Dusol.
Stephens se levanta, non curto, rebote para Felipe dos Anjos. Sí, boa finta para tiro, pero Belemene é un excelente defensor. Svetkovic. Sí. Queremos destacar agora a defensa e a actividade de mans e pés de Belemene, non contra un. Sí, un xogador moi activo, con un potencial físico grande. Aporta moita capacidade defensiva, intimidación. Aí está xogando Breo. Balón de banda para Alexander Svetkovic. Una variante defensiva, no caso de Gus Aranzana. Sí. Fala Orosa. Sí, parece que están en zoa par. Ahí, atacada por Breos. Movendo ben a circulación de balón. 4 segundos, 3, 2. Tripla de Sergi Vidal. Sí, excelente ataque, xogo por pares e Sergi Vidal resolvendo. Sergi Vidal non é un tirador, é un metedor. En canto ten uns centímetros, veo o aro moi grande. Aí está Uchendo xogando poste. Duelo de brasileiros. Felipe dos Anjos. Belemene. Saca o balón, Stephens. Penetra, falta. No, excelente xogada. Uchendo vendo a suda de Belemene. Invirte o balón. Teisabin ten oportunidade de tirar, pero fai un extra pass para Quentin Stevens. Vemos que o xogador de Georgia Tech gusta moito de xogar de cara. Ten un bo 1 contra 1, tanto en saída fechada como en saída aberta. Disfrutarán os siareiros da Coruña este ano da súa calidade. Sacando Teisabin. Marcha Belemene para o banco. Cristian Díaz e Johan Lofberg. Sí, agora, simple. na cancha. Atención á construción. Para 1 contra 1 no poste. No poste, Uchendo, non, rebote para Cristian Díaz. Aí está atacando Breo. Por o lado dereito, vai xogar directo. Aí está. Díaz, párase, tripla de Cristian Díaz. Excelente xogador de bloqueo direito Cristian Díaz, boa lectura, non había balón dentro. E aproveitando o desaxuste, sí, despois do rebote defensivo. Aí está Uchendo atacando o pivot. Uchendo por dentro. Perda de balón por parte de Lema Coruña, que non está atacando nada Breo. cómodo. Atención a inversión de balón para Díaz. Non, decide xogar. 4 minutos para finalización deste cuarto. Lofberg de 3, non, rebote saving. Atacando Leima. E va Uchendo para Steven. Para Quinton Stephens. Magnífica xogada de Quinton Stevens, un bo salto. Bueno. Que pasou aí, Orosa? Sí, respetamos a decisión dos árbitros. Os árbitros non intento de póster. Non interpretaron que houvese tapón, ninguna falta. acción punible. Balón para o Leima. Pero Andrés o salto Corral. de Stevens foi desde Georgia. Dende moi lonxe, intentaba ese mate póster. Saving, falla a tripla. Atacando Breu. Aí está, vamos a ver a defensa de Leima. Sí, están individual. Lofberg, man a man con Cristian Díaz. Para Seopoliño, penetra Cristian Díaz para Felipe dos Anjos. Para tu habitación, Uchendo. Fantástica xogada de Cristian Díaz, momentos delicatessen bebidos por él, cambio de man por diante, para finalización, no último momento dobla o balón. Excelente o base canario do Breogán. Agora perda de Zach Monaghan. 37-63, 3 minutos 13 segundos. E claro, a hora de saltar dentro da zona, cunha altura e cunha envergadura como a de Felipe dos Anjos, prácticamente tarea imposible taponar ou facer oposición. Sí, bueno, aí está a proposta defensiva de Gus Aranzana, está unha zoa par aí para intentar parar a superioridade na pintura. Fallo tripla Johan Lofberg. Bola extra para Cafés Candelas. Atención aos tiradores de 3 de Breo. Andrés Corral, canasta, moi ben Andrés Corral. Excelente corte polo que chaman o túnel, recibindo para tirar. Moi bons fundamentos colectivos de ataque contra a zona par de Andrés Corral. Ferreiro, na tripla, non vai, Stephens, canasta. Canasta de Stephens, 39-65. Estamos vendo tamén a Quinton Stephens entrando moi ben dende atrás cara adiante nesas situacións de rebote ofensivo. Sí, é un xogador moi elegante, con moita capacidade. Lofberg, que ben dividiu Felipe dos Anjos. Desasuste defensivo aí na zoa do Leima Coruña, moita facilidade para rompela por parte de Breo. 39-67.
Domina Cafés Candelas, recuperación Cafés Candelas, pérdida de balón Leima Coruña. Botrap de Svetovic e Cristian Díaz, que estaba en mismatch contra Quentin, e robaron o balón finalmente. Lofberg, dende un contra un, falta 2 para Johan. Atacando con moita facilidade, Azoa par, Breogán movendo o balón, ten excelentes xogadores exteriores, coas súas propostas poden finalizar tirando, se non dividen a Azoa. Facilidade para atacar esta Azoa, 2-3 proposta por Aranzana. 1 minuto 54 segundos para finalizar este tercer cuarto. Lofberg, o primeiro dentro. Terá un lanzamento máis dende a liña de tiros libres. Johan Lofberg. Rebote Stephens. Atacando Pablo Ferreiro. Con Mirza Bulic. Ukendo. Línea de fondo. 2 contra 1, falta. Proposta táctica por parte de Nacho Lezcano, é un clásico. Cerrar o centro, o poste para que se vaya por línea de fondo e chega a suda do pequeno. Fixeron o ben tácticamente un pelín tarde, pero isto suele ser difícil de atacar por parte do grande, que cando xira sobre o seu ombro direito encontrase o pequeno. Boa proposta táctica e simplemente un poquito máis rápido de execución. Tirando tiros libres Michael Uchendu. Erra o primeiro lanzamento, Ukendo. Un máis para el. O segundo non, tampouco. Rebote para Andrés Corral. Moi listo Pablo Ferreiro. Robo de Pablo, canasta de Pablo Ferreiro. Robando balón. Ahí 2 está. puntos para él. Sí, estaba aí agazapado. Robou o balón ao seu compañeiro tantos anos nas categorías inferiores. Tamén xogaron xuntos nas Liga seleccións galegas. Atacando Sergi Vidal. Andrés Corral. Con Cristian Díaz. Tanteando a Pablo Ferreiro, bloqueo directo. Slip. Fantástico. Lofberg, non, rebote para Stephens. Fantástico Cristian Díaz, xogando penetración por dentro, atacando Bulic. Luis Ante 3, non, rebote para Cristian Díaz. Atacando base canario, por debaixo do último minuto de xogo no terceiro cuarto. Ui, Cristian Díaz, canastra. Dominando claramente. Xogador moi potente. Sí. Enseguida veo a súa potencia, o seu mismatch, a súa diferencia para xogar o poste. Pivotou. Grandes minutos de Cristian Díaz, que ten un recoñecido descanso por parte do seu entrenador. En a caída, Pablo Ferreiro púdose facer moito dano, Ollo. Sí, realmente a parada en 2 tempos de Cristian Díaz foi moi boa, ¿no? O seu pivote e a súa finalización. De feito, vai cara ao banco e entra na súa sustitución Zach Monaghan. Debuta no partido Taurean Prince. En Cafés Candelas Breogán retírase Johan Lofberg. Recordemos, Taurean Prince, que veu a Lugo para reforzar pois estas semanas con tantos xogadores inactivos no Breo. Sí. Por lesións. Vemos aí no banco, ten 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Plaga de lesións no Breo. Sí. Kinsey, Norel, Cabasele dende a tempada pasada precisamente en Riazor ante o Leima, con lesión de larga duración, Lucio Redivo e o capitán, Salva Arco. Sí, ten moito mérito Nacho Lezcano, os seus entrenadores, traballando con poucos xogadores, dos que van a xogar en ACB, subindo xogadores do Estudiantes. Bueno, pretemporada complicada, con tantas lesións. Pero vese que están asimilando os sistemas ofensivos. Ten claro o que vai xogar. Novamente os dous equipos xogando con 2 catros. Svetkovic. Tendiente a Zach Monaghan. Quedase Bulic. Con Svetkovic. Tripla de Sergi Vidal. Rebote para Taurean Prince. Falla Taurean Prince. Aí está, atacando Leima Coruña. Pablo Ferreiro. 11 segundos. 41-70. Parece que é unha xogada para Ferreiro, Orosa. Sí, vai xogar directo. Tripla de Bulic, non, rebote. Monaghan, acabou o tempo final do terceiro cuarto co resultado de 41-70, favorable a Cafés Candelas. Sí, diferencia importante no marcador. 41 puntos, Leima Coruña, 70 puntos. Breogán
que está rotando, poñendo a todos os xogadores, probando sistemas, xogando co seu 5 dominante, Felipe dos Anjos, xogando con 2-4. Último cuarto do partido. Un 37 para que den comezo estos últimos 10 minutos de partido, nun partido que, sen dúbida, rompeu o breo nos derradeiros 7 minutos deste terceiro cuarto. Veremos agora a estadística, pero realmente Leima Coruña está a pasalo moi mal. Sí, Leima Coruña empezou este tercer cuarto de tú a tú, anotando coa mesma frecuencia que Breogán, pero a partir da segunda parte deste tercer cuarto anotou menos, de feito, bueno, 32 puntos, quedou en 41. Mentras que Breogán seguiu coa mesma afluencia de puntos, eso marca un pouco a diferencia. Un cuarto para finalizar. Ven vostedes agora nas vosas pantallas o sorteo do Xamón. Aquí, tralo terceiro cuarto do partido en Marín, no Polideportivo Municipal de Arraña. Últimas instruccións por parte de Gustavo Aranzana e por parte de Nacho Lezcano de cara ao inicio deste último período. 838, o número gañador do sorteo do Xamón, Orosa. Dicimos que o temos nós, xa que non aparece ninguén, un Xamón. Aí está, mal seguimos co sorteo. 840, agora cambio de número. Aí están os dos quintetos en pista. Sí, dialogando os xogadores do Breo, que sae con Alexander Svetkovic, con Taurion Prince, con Sergi Vidal, Belemene como 4 e como 5 Felipe dos Anjos. Por parte de Leima, Pablo Ferreiro, Zach Monaghan, nese backcourt. De 3, Ty Sabin, 4, Stephens, e 5, Mirza Bulic. Unha vez máis, Aranzana precisando de 2 4 no seu quinteto. Marcando sistemas, aí está a salida de Ty Sabin. Monaghan, distribuindo de Leima. Está Berto Bulic. Penetra, canastrón de Ty Sabin. Finger roll, ¿no? Que dicen los americanos. Ese último movimento coa yema dos dedos que lle deu Ty Sabin desde unha posición moi complicada. Vese que é un tirador. Quizás en Monaghan facendo unha suda larga. Falta sobre Sergi Vidal. Está tentando subir liñas defensivas, aí con moitas asudas. Falta persoal. Vemos aí na imaxe a diferencia de centímetros entre Felipe dos Anjos e Quentin Stevens. Primeiro Sergi Vidal errado. Sí. Segundo para él. A verdade, Orosa, que un privilexio ter a Sergi Vidal hoxe aquí na Copa Galicia. Isto é puro caviar, un xogador fino, elegante, unha lectura de partido grande, bo penetrador, bo tirador, e tamén excelente persoa, un Ferreiro xogador na tripla de Pablo Ferreiro. 5 puntos para base lucense. Boa inversión de balón cara ao lado débil, e sempre que se fai unha inversión, dicía un maestro meu, hai un tirador emboscado. Triple, atacando Belemene. Cafés Candelas Breogán, Taurion Prince emparexado con Zach Monaghan. Belemene con problemas na recepción. 5 segundos, 4. Vidal na tripla, non, rebote. Vidal. Bola Maravilloso ver un xogador da clase de Sergi Vidal tirarse a por un balón como se fora un xogador de 18 anos. Di moito da súa profesionalidade. Canasta para Breo. Superioridade aí de Svetkovic ante Ferreiro. Sí. Aí va Quentin. Perda de balón. O xogador Quentin Stevens ten unha lectura de partido fantástica. Cando ten desaxuste defensivo con xogador máis grande, xoga de cara. Aquí veu que tiña ventaxa o mismatch no poste baixo e tentaba con ese reverso conseguir acadar esa ventaxa. Lástima que se lle escapou o balón. Atacando Breo. Svetkovic, o serbio con Johan Lofberg. Para ese Lofberg, tantea defensa coruñesa, tira Lofberg, rebotazo Stephens. Sí, xogador. Aí está no contraataque, atención Uchendu. Uchendu, falta de Belemene.
Spettacolo na pista. Ucendo correndo come se fuera un 3 o contraataque. Belemene coa súa potencia saltando en vertical. Grande espectáculo na pista. Os árbitros señalan falta persoal, 2 tiros libres para Michael Uchendo. Dous xogadores moi xóvenes. Romaric Belemene, nacido no 1997, Michael Uchendo un ano máis tarde, no 98, que non está tendo fortuna neses lanzamentos desde a liña, Orosa. Sí, dos poderíos, dos forzas da natureza. Aí está Michael Uchendo, seguramente recibirá moitas faltas na Leporo. É importante que meta os tiros libres. Sabin a tripla, dentro, Tai Sabin. Chamamos a atención sobre o rebote. Tan pronto Quentin Stevens vai a coller o rebote, Tai Sabin gaña a posición no tiro de 3 na esquina. Xogada clásica de tirador, emboscado, imposible defender. Lofer. Atacando Breo, balón dentro. Posicións interiores, Felipe Ahí, dos Anjos. duelo brasileiro, sacó balón. Que houbo Seus, ataque. Se pisou a liña ou non o vin. Balón para Leima Coruña. Atención o balón ao poste baixo con Uchendo. Vai tentar metelo, aí está. Recuperación de Cafés Candelas. Boa defensa. Contragolpe Johan Lofer. Oh. Gana hasta Taurean Prince. Magnífico pase de Stefan Loper. Fintando o pase a súa esquerda para dar a dereita. Atacando Monaghan. Marca sistema ofensivo. Testa. Tai Sabin. Directo. Directo de Uchendo para Sabin. Dous lanzamentos dende a liña. Sí. Gosta moito de sair por esquerda, Tai Sabin. Ten un bo timing para aguantar. Esos tiros tras bote soe meter. Neste caso, falta persoal. Tempo morto. Tempo morto. Sí. Tal como apunta Javier Orosa. 49-75, 7 minutos 7 segundos. Bueno, temos en conta que os dous entrenadores están preparando as súas respectivas ligas. ACB no caso de Breo, Leporo no caso de Leima Coruña. Entón, bueno, precisan de todos os momentos, todos os intres para dar instruccións aos seus equipos. Pues como decimos, tempo morto na cancha, a falta de 7 minutos para a conclusión desta primeira semifinal que domina Cafés Candelas Breogán por 49-75. Oxe Orosa, cos micros de bigote, estamos. Vemos aí na esquerda das súas pantallas están xa os equipos que van a disputar a segunda semifinal, Copo Ourense contra Obra. Tamén va a ser unha continuación, unha segunda parte desta festa do baloncesto profesional galego. Chegaremos ben, no, para a segunda semifinal. Sí, vamos disfrutar, esperemos que sigan connosco os seareiros do Breo, os seareiros de Coruña e que se incorpore a xente de Santiago e a xente de Ourense. Sí. Dúas fermosas cidades de baloncesto, Orosa. Sí, Marín, efectivamente. 2 tiros libres, Tai Sabin, 7 minutos 7 segundos para finalizar. Falla o primeiro, Tai Sabin. Sí. Non se escoita nada en Marín. Sí, notase que estamos en pretemporada. Sí. Para os tiros libres, este tipo de cousas. Bueno, ventanas de mellora por parte dos entrenadores. Volve a cancha Cristian Díaz, que deu unha lesión magistral de dirección. Aí está, Lofer. man a man, novamente man a man. Taurean Prince. Penetra Taurean Prince. Non, rebote Uchendo. Atacando Pablo Ferreiro. A correr Leima. Oh, canastón de Zach Monaghan. E Leima sacando uns pequenos destellos, ¿no? Excelente pase como desde vai bote. o marcador. Sí, excelente pase desde bote. Este é que o que gosta. Zach Monaghan. Aí está defendendo, subindo líneas. Bueno, eso é parte do ADN de Leima Coruña. Ingresa na pista de novo Andrés Corral. Sí, tamén grandes minutos por parte de Andrés Corral. E volve a pista o escolta lucense. Atacando Breo.
Lofberg. Para Lofberg. Triple de Johan Lofberg. Magnífica lectura, está vendo as posibilidades dos pases e finalmente tiro tras bote. Atacando Leima, saída para Paulo Ferreiro, atención balón para Michael Uchendo, non. Son a direito. Pase maravilloso. que recolle Quinton Stephens. Ferreiro na tripla, non, rebote para Johan Lofberg. Vaya parada de pés de Quinton Stephens, maravilloso, un poquinho de caviar. Aí está Cristian Díaz xogando maravillosamente o direito. Pegadiño ao bloqueo, Sí, señor. Esa vía a continuación de Belemene. Excelente interpretación do bloqueo direito de Cristian Díaz. Nas anteriores ocasións non saiu o pívot, entonces decidiu tirar. Esta vez saiu o pívot e o balón era para a continuación, para o rol de Belemene. Un maestro xogando bloqueo directo, Cristian Díaz. Marchou Stephens, no Leima, retornou Mirza Bulic. Sogo, o balón pegou no árbitro. Atención que non para a conta, 3 4 segundos, penetra Díaz. Canastón de Cristian Díaz. Excelente. Pegou o balón no árbitro, non se volve a contar 14 segundos. Cristian Díaz sabe, mira o tempo, decide penetrar e con un timing excelente. A finalización non podemos dicir nada. Finalizou coa súa man direita? Creo que sí. Paréceme que sí. Lembramos que é zurdo. 2+1. Entra Morniang no Cafés Candelas. 51-80 para o equipo lucense. Adicional para Cristian Díaz. 3 puntos para Cristian Díaz seguidos. Marcando sistema, testa. Monaghan, primeiro pase de salida. Aí va directo direito de Ukendo. Marca os pasos tac. Luis Sant, non. Deu no tabuleiro. Caeu de novo Luis Sant. E dobles. Sí, excelente corte por a liña de fondo de Lusant. Monaghan vilo moi ben, boa asistencia, pero bueno, aí o poder intimidatorio dos pivos de Breogán fecharon o aro. Aí está, subindo liñas, Breo, Belemene. 5 para o final do partido. Aquí en Arraña, da primeira semifinal. 51-81. Cristian Díaz rodea, saca para Johan Lofberg. Tapón excelente defensa de Luzón, recuperación defensiva y tapón. Atacando. Atención. Luis Sant. Sí. Combinando con Pablo Ferreiro. A jugar un slip, no, directo. 12 segundos, Ferreiro para Tai Sabin. Penetra Tai Sabin. Contacto, canastra de Tai Sabin. Maravillosa finta. Recuperación de Pablo Ferreiro. De Ferreiro. Para Axel Luis Sant. Decíamos maravillosa finta de saída cruzada por el lado izquierdo de Sabin para ganar línea de fondo. Curiosamente dun americano que nos teñen acostumados a saídas abertas. Sí, son poderosos nesa saída, pero tamén manexa moi ben as fintas de saída. Séntase Cristian Díaz, excelente partido. Aconsellado aí por Nacho Lezcano, non o ven nas súas imaxes, pero Nacho Lezcano está corresindo a Cristian Díaz. Ata 5 xogadores deste Cafés Candelas Breogán por enriba dos 10 puntos. Sí, efectivamente. 2 para Luis Sant. Bueno, aí está probando a súa presión Leima Coruña. 4 minutos 43 segundos. Aí está saltando 2 contra 1. Lofberg, tripla que non vai, rebote para Mirza Bulic. Mirza Bulic cruzando campo. Aí vemos o base, pero sigue. Excelentes movimentos. Busca tirador. Luis Sant para Bulic. Saltou Mornian, saltou Belemene, non, rebote para Bosnio. Ahí, loitando Mirza Bulic. Con problemas. Ataque de Mirza Bulic. Falta persoal en ataque. Do 4 Bosnio. Balón para o Breogán. De todas formas, excelente loita en defensa, en ataque. De Bulic, que está xogando, defendendo os 5 do Breogán. Entra Sergi Vidal. Nuevamente presión. Bueno, está clara a saída de presión. Co 4 e co 5. Para xogar un man a man sobre o base de Obreo. Svetkovic. Diante de Tai Sabin.
Botando, xogando sobre o bloqueo directo de Mornian. Moi ben xogado. Vidal de 3. Bueno. Outra máis de Sergi Vidal. Sempre está emboscado, 45 grados ou unha esquiña. Lusant deixou 10 centímetros, demasiada distancia para un tirador da categoría de Sergi Vidal. Vamos 55-84 para Abreu. Ahora vai un directo, atento Uchendu. Para Uchendu. final. Uchendu a ataque. Moi boa axuda desde o lado débil de Belemene. Clavou os dos pés. Falta persoal de Uchendu. Cuarta falta. Descansa Belemene, sae Felipe dos Anjos. 55-84, 3 minutos 32 segundos para finalizar. Un Belemene, Orosa, que é un xogador que defende as 5 posicións. Sí, moito poderío físico, moita disciplina, salto vertical impresionante. Bueno, aportará seguro que boas cousas, ¿no? Sempre na ACB os equipos contrarios teñen un especialista, un anotador que se 4 ou incluso 5 que pode ser defendido por Belemene, ¿no? Ir castigando o ataque unha e outra vez, ¿no? Falta de Zach Monaghan, a cuarta para o base norteamericano, serán tiros para Andrés Corral. Silencio na grada, ven detrás da canasta onde está tirando os tiros libres Corral, pensa acelerando o seu quencemento o Breo para saltar en pista na segunda semifinal desta Copa Galicia. O Cop. Dos Anjos, Uchendu tapón. Maravilloso Felipe dos Anjos tentando machacar, maravilloso tamén Michael Uchendu. Estamos vendo un bo espectáculo entre brasileiros. Esta antideportiva é a cuarta falta persoal de Aleksandar Svetkovic. 2 para Monaghan. Está explicando o árbitro que, bueno, que non... Erra o primeiro. Non estaba entre o balón e o aro e por eso pitaron antideportiva. A verdade é que estamos aquí, Orosa, fíxate no pé de Felipe dos Anjos. Sí, espectacular. No pé, nas espaldas, neses brazos, sempre ten os brazos arriba, moita envergadura, moi difícil de superar. E xoga moi ben o bloqueo directo, está xogando moi ben. As pernas moi abertas, difícil de superar. Atacando Leima. Saving con Axel Luisant. Problemas para o suizo. Pide a bola Michael Uchendu. Sí. Bulic na tripla de Mirza Bulic. Sí, xogador moi inteligente, está emparexado con Felipe dos Anjos, sempre xoga pick and pop, ten esa ventaxa para poder tirar. Aí está Sergi, xogando aclarado. Maravilloso pase desde bote con súa man esquerda. É moito da escola catalana. Aí está atacando Sergi. Svetkovic. Penetra, bola que iba para dos Anjos, recuperación de Leima Coruña, pelota para Monaghan, falta. Sí, este é o xogo de Monaghan, no? Sair en contraataque, finalizacións. Cada vez que pode correr, canasta fácil ou falta persoal. 2 minutos 43 segundos, 59-84 para Abreu. Quinta falta persoal de Andrés Corral, que se retira despois dun partido máis que brillante. Sí, séntase o base lucense, xogou con personalidade, ben en defensa, aproveitando as súas opcións ofensivas. Gústanos ver un xogador galego nesta Copa Galicia. Anota Monaghan o primeiro dos 2 tiros libres que vai ter. Segundo. Respira e canastra de Zach. E quen vai entrar no Leima, Orosa? Sí, temos unha boa noticia para Galicia, unha boa noticia para Coruña. Van a sair os 2 juniors, como número 96 Jorge Barreiro, con número 97 Rubén Souto. Son 2 juniors de pelota de Michael Uchendu, falla Uchendu, rebote para Mornian. Dicíamos 2 juniors do Leima Coruña, os 2 estiveron na esfera da Federación Galega de Baloncesto, defendendo os colores de Galicia, na selección alevín infantil, cadete junior, aquí están xogando Copa Galicia. Galicia calidade. Sí, unha boa nova para o básquet galego e tamén para a canteira de Básquet Coruña. Xa xogaron
o primeiro día ante Club Orense Baloncesto, uns minutos. Aí temos Sergi Vidal para Felipe dos Anjos. Duelo de brasileiros. Falla dos Anjos, rebote que queda para Sergi Vidal. Falla Sergi Vidal, rebote para Mirza Bulic. Correndo. Rubén Souto. Para Mirza. ¿Hubo falta sobre Rubén? ¿Puede ser? Falta persoal. Bueno, oportunidade para o Júnior da Coruña de meter algún punto. Para Rubén Souto, neste caso, de estrearse nesta Copa Galicia, e co primeiro equipo. Júnior de segundo ano, defendeu as cores de Galicia hai 2 anos, coa selección cadete, antes coa infantil. Aí está, primeiro punto dun Júnior. Rubén Souto, dorsal número 97. Vamos a ver o segundo. Falla o segundo por pouco. Rubén Souto. Aí está, atacando Breo. Posesión para Breo. 1 minuto 50 segundos. Saída de Sergi Vidal. Chegaba tarde xa Rubén Souto. Atención, balón dentro. Atención, balón dentro. Svetkovic. Non, rebote longo. Rebote largo, posesión longo. Coruña. Descanso para Mirza Bulic, tamén bo partido. Bailando coa máis fea, Felipe dos Anjos. Non porque sexa fea, senón porque é moi difícil defender este home. Zach Monaghan. Marcando o sistema. Movimento de Jorge García de Rubén Souto. Aí está a Saída de saída. Jorge. Recibirá direito. Ben. Quinton Stephens. Atento aos pés. Retando a Morniang. E era un tiro moi complexo para Stephens. Por como tiña colocado os pés e por como recepcionou esa bola. Sí, esvarou a boa sí. nas mans. Pero xogador moi elegante, disfrutaremos Tripla de Svetkovic, rebote longo, posesión Leima. 1-0-7 para o final. Sí, veu claramente a opción de mismatch diante de Michael Uchendo. Estos tiros non soe fallar. 1 minuto para rematar, 62-84. Zach Monaghan vai xogar direito aí. Tripla de Monaghan, non vai, rebote para Johan Lofberg. Atacando Svetkovic. 62-84, Orosa, triunfo con comodidade de Cafés Candelas Breogán, Sí. despois dun xogo máis que vistoso. Sí, meritorio triunfo. Foi superior durante todo o partido. E indudable ganador do partido. Monaghan para Uchendo. Un pouquiño de espectáculo nunca ven mal, Orosa. Señor, nas dúas zoas vemos espectáculo por parte dos pibos brasileiros no contraataque. Atención, Felipe dos Anjos, balón dentro. Niang, moi liberado, Lofberg, non vai a tripla, rebote para Taurean Prince, recupera a bola Quinton Stephens. Sí, de campo a campo. 12 segundos, esvarou Zach Monaghan. Notas en pretemporada, esos pases. 64-84. Xa tiñamos a Michael Uchendo xogando no poste. Realmente é un xogador que corre moito, moi ben a pista de campo a campo, moi versátil. Atacando Breo. Van matar a posesión xa. Cafés Candelas Breogán, saúdanse os dous equipos. Final. Coruña e Cafés Candelas despois desta semifinal, esta primeira semifinal que vivimos na tarde de hoxe en Marín e que se leva Cafés Candelas Breogán por 20 puntos de marxe, por 64-84 e que clasifica así aos de Nacho Lezcano a final directa desta Copa Galicia 2018. Máis que merecido triunfo do cuadro lucense, Orosa. Moi merecido o triunfo de Breo, moi traballado desde o primeiro cuarto, probando sistemas ofensivos, con superioridade clara na pintura. Leima Coruña con unha proposta defensiva, con 2-4, intentando correr. Bueno, cada quen está buscando as súas opcións, ¿no? Moi fermosa esta primeira semifinal, moita deportividade, vimos poderío físico por parte dos xogadores de ambos cuadros e moi vistosa. Aí están saudándose, falando cos colexiados, moita deportividade aquí en Marín. Pois sí, vamos cos mellores do partido, Orosa. En cuanto a puntuación, Zach Monaghan en Leima Coruña 16 puntos e Sergi Vidal con 22 no Cafés Candelas Breogán foron os máis destacados
neste encontro, nesta primeira semifinal. Non sei se queres dicir algo. Sí, no Breogán reparto de puntos. Temos 4-5 xogadores con máis de 10 puntos. Sobriedade nos seus sistemas ofensivos. Moito mérito por parte de Nacho Lezcano, Óscar Lata, todo o cuadro técnico, porque están entrenando con moitas baixas. Sin embargo, está fluindo os seus sistemas ofensivos. 64-84, impúsose a súa categoría. A diferencia, aí vemos a Carlos Martínez, unha das perlas do Básquet Coruña, voltou despois de marchar con 15 anos a Baskonia, e agora de novo nos colores naranxas facendo unha foto con Felipe dos Anjos. Sí, coincidiron en Oviedo hai 2 temporadas, cando Unión Financiera Oviedo se proclamou como campeón da Copa Princesa de Asturias na Lepouro. Final da primeira semifinal, Cafés Candelas Breogán na final da Copa Galicia, nun sin 3, regresamos aquí co Club Orense Baloncesto, Monbús Obradoiro. Unha aperta.